Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esperamos encontrarles de la mejor manera posible, que hayan tenido una buena semana y que estén con el ánimo perfecto para escuchar historias de terror. Y es que hoy les tenemos una recopilación, estos temas que sabemos que siempre les interesan. Hoy les voy a narrar algunas historias de veladores, guardias de seguridad que han tenido que enfrentarse a sucesos inexplicables al realizar su labor. Así que vamos a las historias de hoy. Y recuerda que no importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando La Hora del Miedo. Mi experiencia es cortita, pero tenía que contárselo a ustedes. La gente a la que se le he contado me cree, o dice que me cree, pero no dejo de sentir cierto velo de incredulidad que espero aquí sea diferente. Siento que aquí, en La Hora del Miedo, hay gente que ha vivido cosas igual de fuertes y tal vez pueda creerme de forma sincera. No solo porque me conocen, no solo porque están obligados a hacerlo. Cerraron un viejo parque hace tiempo y dejaron ir a todos los empleados, incluidos los de seguridad. Ahí fue donde nos enviaron a nosotros para cuidar este lugar, y gracias a Dios no me tocó pasar la noche ahí, pero sí llegué a salir tarde, cerca de las 11. Y uno de esos días me tocó estar solo. Ahí hubo muertos y había muchas historias tenebrosas, muchas cosas que pasaban en medio de aquel lugar, que antes estuvo lleno de niños y jóvenes divirtiéndose. A veces, decían, se podría escuchar a lo lejos risas, como un eco de otros tiempos. Así como dicen que se escuchan en las escuelas, pero sobre todo, lo decían los chicos que se quedaban en el turno de la madrugada, cuando el silencio era total, cuando las calles alrededor también se quedaban desiertas. En este parque había una casa del terror, a la que no me gustaba ni acercarme después de que se metía el sol. Siempre sentía que alguien me veía desde adentro. Esa es una sensación que teníamos todos, incluso cuando no trabajaba solo y pasaba con mi compañero por ahí, pero solo después de la tarde, solo cuando ya no había sol. Esa vez que me quedé solo escuché un gato llorando, como eso de las 9. Lo empecé a buscar, y es que lloraba como si estuviera lastimado y quería que ayudarlo. Recorrí aquella parte del parque, cerca de lo que fue una cafetería. Por ahí lo escuchaba, seguramente escondido. Me metí por un pasillo detrás de la cafetería buscándolo, pero ahora se escuchaba un poco más lejos, como si estuviera en el techo. Seguí el sonido y eventualmente me di cuenta que el gatito debía de estar dentro de lo que fue la casa del terror. Me detuve al llegar. Pensé en que tenía que entrar y tomarlo como un adulto, o mejor, esperar a los chicos del siguiente turno para que lo busquemos entre todos. Además, yo no sabía dónde prender las luces de ese lugar. El llanto del gato, que ahora claramente ubicaba allá adentro, en una de las ventanas del segundo piso totalmente oscuras, se había convertido en una risa. Como si el shock me hubiera bloqueado, el miedo. Lo siguiente que pues recuerdo estar en la entrada principal, sudando, agitado. Ni siquiera recuerdo haber recorrido hasta allá. Después de un rato logré calmarme y eventualmente llegaron los compañeros. Les conté lo que me había pasado y nos acercamos a aquella casa, pero no nos animamos a entrar. Gracias al cielo, que fue la última vez que me tocó estar solo, y aunque llegamos a escuchar cosas extrañas a lo lejos, mi compañero y yo, ya no nos tocó ver nada. Otros compañeros no tuvieron la misma suerte. Dijeron haber visto gente caminar a lo lejos, haber visto a alguien disfrazado y entrar en aquella vieja casa del terror. Mi hija es una gran fan de ustedes, porque ella
y toda la familia hemos llegado a escuchar algunos de sus relatos, algunos de sus programas incluso, aunque ella los escucha en todos momentos para salir. Por eso mismo me animo a compartirles esta historia, que aunque yo siento que no se compara con algunas de estas historias que han tenido ustedes, para mí resulta de lo más aterradora. Yo siempre he sido guardia de seguridad. Trabajé por más de 25 años en una compañía que recientemente tuvo que cerrar, dejándonos a casi 20 personas sin trabajo de la noche a la mañana. Los últimos fondos de la empresa se fueron en liquidarnos como correspondía, lo cual agradezco mucho. También que don Cristóbal, el dueño, nos pasó algunos contactos para que buscáramos trabajo en otras empresas, ya sea de seguridad o de logística. A mí, sin embargo, me fue mal por la edad. Llegas a ciertos años en los que te es más difícil conseguir empleo, pero me pasó un número de teléfono. Si no consigues nada, me llamas. Él es mi compadre. De alguna forma él te podrá echar la mano, pero llama solo si no consigues nada más, me dijo don Cristóbal. Igual, lamentablemente estuve muy pronto en esa necesidad de llamarle. Me dijo que siempre había trabajo con él, aunque a veces no fueran los más tranquilos del mundo, que fuera a verlo a su casa, a las afueras de Veracruz. Yo no conocía por esos rumbos, a pesar de haber estado tanto tiempo aquí en el puerto, casi toda mi vida. En la familia del señor habían vivido un secuestro años atrás, y desde entonces se habían vuelto muy paranoicos. Lo raro es que en esa enorme casa ya solo estaba el señor y algunos empleados de la familia. Se había ido él a la capital. Yo no entendía, pero notaba que el señor tenía un miedo constante, permanente, como si sintiera que en cualquier momento podrían regresar aquellas malas personas que tanto daño le habían hecho. Si lo pienso bien, si recuerdo bien, todos en ese lugar tenían esa misma expresión. Platiqué un poco con él y me dijo que solo tenía que cuidar la puerta de entrada, y ahí había un pequeño cuartito con cama. Te puedes dormir un rato si quieres, me dijo. Solo levántate cada 2 horas para revisar que todo esté bien, tranquilo, que nada entre y que nada salga. Pensé que había sido un error. Pensé que se le había escapado la expresión que nada entre ni salga. A las 8 se fueron los últimos trabajadores y vi al señor encerrarse en aquella casa como si fuera el último día. Por aquí comencé a preocuparme. Yo no tenía más que un bastón para defenderme, gas y un radio que me aseguraron tenía la frecuencia de la policía. De repente, como a las 10, un viento frío me hizo meterme al cuartito. Me preparé una sopa instantánea y puse una alarma para despertarme en 2 horas y darle una vuelta a aquel terreno, bastante grande. Escuché voces que venían desde adentro de la casa y me asomé. Salí del cuarto por un momento. Quizás había escuchado mal. Tal vez había sido el viento. Una luz prendida en el segundo piso de la casa era la única señal de vida. Aproveché para dar la vuelta y observé bien la casa. Creí escuchar voces, pero no parecían venir de ahí. O quizás sí, pero se escuchaban como con mucho eco. Me regresé al cuarto ya bastante preocupado. Salvo la luz en el segundo piso de la casa y una lamparilla frente a la puerta principal, al lado del cuarto del vigilante, no había nada que iluminar este lugar, perdido en medio de la nada. Me metí al cuarto y me tapé, y empecé a escuchar ruidos, voces a lo lejos, que venían algunas de la casa, y otras que venían afuera, como si hubiera gente que se acercaba por el camino. Me asomé, eché las luces de mi lámpara, pero no había nada. Apagué la luz. En caso de que alguien se acercara, no quería que supieran que ya estaba yo ahí. Me quedé asomado en la ventana un rato más y luego empecé a sentir vergüenza por ponerme así de nervioso. Ni que fuera tanto, ni que fuera nuevo. Yo tenía ya décadas haciendo esto. Y entonces me acosté. Tal vez necesitaba descansar un rato. Tenía el radio en la mano y de repente me moví. Me quedé dormido.
y al hacerlo, por un momento mi mano se aflojó y solté el radio que cayó en el piso. Me moví para buscarlo con la mano, pero no encontraba. Con los ojos cerrados, tocaba con mi mano alrededor de donde sentí que cayó. Metí la mano abajo de la cama. Todo lo hice a tientas, sin ver. Aquí está. Escuché que dijo una voz desde allá abajo, y luego, lo juro por Dios, luego sentí como alguien puso el radio en mi mano. Como si fuera un niño asustado, solo me callé y me tapé hasta la cabeza. Yo hubiera creído que alguien como yo se habría levantado, habría revisado por todos lados, pero nunca estuve listo para que me pasara algo así, para tener este tipo de experiencias. Nadie lo está. Cuando sonó la alarma que había puesto, ahí sí me levanté de un brinco y di mi rondín. El viento se fue de repente, así que prendí una fogata que parecía estar de días anteriores. Ya no me atrevía a entrar al cuartito, ni a prender la luz, ni por mi radio. Hasta la madrugada, como a las 6, que llegó uno de los jardineros. Quería que me diera un pretexto, que me preguntara al menos cómo había pasado la noche, para poder contarle a este desconocido, pero no me dijo nada. Cuando terminó mi turno y salí, le llamé a mi ex jefe y le dije que estaba dudando en volver, que no me había gustado nada el trabajo, pero no quería quedar mal porque él me había recomendado. Pero me dijo que estaba bien, que algunos duraban mucho tiempo en esa casa y a otros algo los corría en su primer día. Algo los hacía irse a veces a la mitad de la noche para ya no volver. Resulta ser que yo fui de esos que nunca regresó. Me llamo Martín. He trabajado como velador de panteón durante los 2 últimos años. Solo quiero llegar a la edad necesaria para poder jubilarme y dejar de trabajar. Mi cuerpo ya se siente algo cansado por mi edad. Casi siempre me toca vigilar la entrada del edificio del panteón, así que por lo regular siempre estoy tranquilo, pues últimamente solo tengo que colocar gel en las manos de las personas y revisar su temperatura. Me animé a mandarles este relato por las historias de veladores que escuché antes, y quiero que sepan que nosotros los veladores de los cementerios y panteones también tenemos anécdotas bastante interesantes. Verán, me encontraba en el turno nocturno, despidiéndome del encargado de la cafetería. Había sido un día bastante ocupado por los servicios que habíamos administrado a lo largo del día. Sin embargo, aún faltaba cumplir la noche, pues al día siguiente entregarían bitácora a mi compañero. Rondaban las 2 de la madrugada. Las puertas del edificio son de cristal y siempre tenemos la costumbre de mirar hacia la caseta de la entrada, y es una zona boscosa, así que el frío no podía faltar en la ocasión. De igual manera, los compañeros de la entrada se sentían en dirección hacia la puerta principal, pues en caso de emergencia nos podemos comunicar con nuestras lámparas. Así que fui al baño y regresé para continuar viendo mi película. El tiempo en este oficio pasa muy lento en ocasiones. De pronto, en mi radio comenzó a escucharse cierta interferencia que nunca había pasado. Se escuchaba como las televisiones viejitas cuando no tienen antena o estaba en algún canal sin señal. Pensé que se trataba de la batería, así que fui por la base y lo puse a cargar. Momentos después, nuevamente aquel sonido de interferencia volvió a encender mi radio. Ah, caray, ¿ahora qué le pasa a esta cosa?, dije mientras lo apagaba, mientras trataba de sintonizar el canal donde siempre nos comunicamos. Algunos segundos después, escuché la voz entrecortada de mi compañero que no pude escuchar claramente por la interferencia antes mencionada. Trataba de establecer contacto, pero no podía. Siempre que mi compañero trataba de comunicarse conmigo, se escuchaba a medias, así que no dudé a comenzar a abrir la puerta de cristal. Esto para dirigirme a la caseta de entrada. Antes de quitarle el seguro de la puerta, la luz de la lámpara de mi compañero me cegó por algunos instantes.
En cuanto recobré la visión, pude observar de qué se trataba. Con su lámpara señaló hacia las criptas y no pude creer lo que estaba a punto de ver. A lo lejos se veía una mujer de vestido de blanco que caminaba hacia el adentro del panteón. Lo que me llamó mucho la atención es que no tenía pies. Su vestido era agitado por una especie de aire que permitía observar claramente el espacio que había entre el suelo y la vestimenta de aquella mujer. Esa mujer nunca volteó hacia nosotros. Sinceramente, no sé qué habría hecho si por alguna cuestión hubiese regresado y nos hubiera mirado. Esa noche, mi pareja decidió subir conmigo, pues arriba estaban todas las luces prendidas. Cuando llegó, me platicó que había tratado de decirme que aquella mujer había traspasado la pluma de la entrada como si nada, que él pudo ver claramente cómo pasó por ahí y siguió avanzando hasta la profundidad del cementerio. Dice que el miedo, sin duda, se apoderó de él, y más cuando lo trató de ver su rostro, y este no tenía. Al parecer su cabello cubría con una especie de esqueleto mal formado que miraba hacia la profundidad del panteón. Mi compañero cuenta que tenía sus manos entrelazadas y de igual forma eran solo huesos. Lo único que trató de hacer fue repegarse sobre la esquina de su cabina y comenzar a rezar, porque sabe que en varias ocasiones había tratado de comunicarse conmigo, pero nunca se escuchaba nada, como si mi radio estuviese apagado, o algo por el estilo. Él estaba bastante asustado y agitado. Llegó a mi lugar donde pude ayudarlo a tranquilizarse un poco mientras me contaba lo que les acabo de relatar. He escuchado que dicen que vivimos en un mundo alterno donde los fantasmas y seres oscuros de vez en cuando cruzan para asustarnos. En otra ocasión, una compañera nos contó que al hacer su rondín por la noche, pudo percatarse de una persona sentada en una banca junto a una tumba que está al lado de un árbol bastante grande. Al acercarse, mientras le decía que los horarios de visita ya habían terminado, esa persona se desvaneció a la sombra del árbol. Sin dudas, las experiencias que suceden en los panteones también son bastante aterradoras, y pero aún no tienen explicación alguna el por cuál suceden. Les mando un fuerte saludo. Gracias por acompañarnos en su programa La Hora del Miedo. No se olviden, déjenos un like, compartan, activen la campanita para que no se pierdan ningún video similar a este. Les aseguro, les aterrorizará. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales. Acompáñennos en la Academia Atsuki y sobre todo, síganse divirtiendo en historias del más acá. Ya lo saben, mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non verre. Hasta pronto.